Altar 24 presenta a el capellán Ron Castillo. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Ron Castillo, capellán del estado de Georgia. Una vez más con ustedes, trayéndole el mensaje de la palabra de Dios. Me da mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes. El tema de este día es algo muy importante por el cual muchos de nosotros queremos saber maneras o claves para poder mantenernos en el camino de Dios. Y el tópico de este día se llama claves para una vida cristiana de éxito. Primeramente quisiera empezar con una oración, pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y que nos edifique. Señor, venimos a ti este día, Padre, para entregar palabra, Padre, para aquellos que la necesitan, Señor, como tú lo has diseñado, Padre. Te pedimos que no sean mis palabras, Señor, que sean las tuyas, las que estemos por entregar a estas personas que necesitan de ti, Padre. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por cada bendición que nos das, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nuestras vidas, Señor, a través de palabra y a través de sentimientos, Señor. Te damos gracias por cada bendición y te ponemos en tus manos este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, como les platicaba, una de las cosas particularmente importantes para nosotros como cristianos es mantenernos en el camino de Dios. El mantenerse en el camino del Señor está plagado de tentaciones y está plagado de circunstancias en las cuales diariamente estamos puestos a prueba. Pero si nosotros aprendemos a depender del Señor continuamente, diariamente, en oración, pues el Señor y el Espíritu Santo tienen la capacidad para ayudarnos en ese sentido. La vida de toda persona, sin importar el pasado o el presente, si ha fracasado o ha tenido todos los pecados del mundo, puede ser transformada si le permite que Dios entre en su corazón y cumpla en su existencia los planes maravillosos que tiene desde antes de la creación del mundo. Basta que haya disposición para que el Señor Jesús pueda obrar. Cuando Dios entra en nuestro ser, cambia nuestra forma de pensar y de actuar. Creo que la mayoría de nosotros queremos vivir una vida conforme a las enseñanzas de Jesús y constantemente manteniéndonos en relación con el Señor podemos lograrlo. Dios prepara el camino para obrar en nuestra vida. Si vamos a la escritura, al libro de Marcos, obviamente este libro comprende el principio y el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Entendemos que Dios desde el principio siempre ha tenido un propósito, siempre ha tenido un plan para nuestra vida, desde el mantenernos dentro de su plan hasta también muchas veces permitirnos salirnos de él para aprender lo que es la vida sin esta bendición. Sabemos que en Dios no hay coincidencias. Todo obedece a un plan concebido desde antes de la creación. En Marcos 1 y 2 nos habla acerca de cómo empezó el Evangelio de Jesucristo. En Marcos 1:2 nos dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En este versículo, hermanos, obviamente habla de Juan el Bautista, quien fue enviado por el Señor, por el Espíritu Santo, para empezar a hablar de quien ya venía en camino, y ese era Jesucristo.
Después de 400 años en que no hubo mensaje de los profetas, Juan el Bautista fue enviado como mensajero para preparar el camino del Señor Jesús. Muchas veces en nuestras propias vidas, después de pasar por altibajos personales, espirituales, sentimentales, siempre está esa persona ahí que viene y nos habla de la palabra de Dios, tal como Juan el Bautista lo hizo a todos esos israelitas que por mucho tiempo se sentían quebrantados y rechazados. Así pasa en nuestras vidas, hermanos. Entonces tenemos que mantenernos alertas muchas veces para entender que el camino no es fácil, y entender que Dios siempre nos tiene en sus planes. A través de Juan el Bautista, Dios comenzó a preparar el corazón del pueblo de Israel, y tal lo vemos en el versículo 3 del libro de Marcos, el cual nos dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sabíamos que Juan el Bautista había sido enviado con un específico objetivo, y era preparar el corazón de todas aquellas personas que estaban alejados de Dios. Hermanos, cuando Dios va a hacer algo en nuestra vida, prepara el camino. Quizás amistades que tenías de mucho tiempo se alejan, personas que no estaban en tu vida se acercan, y quizás para muchos es inadvertido el hecho de que poco a poco nuestra vida empieza a cambiar de aires, a cambiar de rumbo. Una vez que esto pasa, Dios viene a nuestro encuentro. Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Tal es el caso que muchas veces nosotros, aún sin saberlo, pasamos por diferentes pruebas en las cuales no nos explicamos el por qué, pero el plan es perfecto del Señor para nuestra vida. Juan el Bautista encontró, como sin duda nos ocurrirá a nosotros, personas que respondieron al mensaje de salvación. Él dedicó su vida a preparar el camino para Jesucristo, y sabemos que muchas veces aún el oír, el venir de un amigo, de una persona que nos habla del Señor para acercarnos, que tenemos esa oportunidad para tener acceso a la salvación a través de nuestros actos, muchas veces esos llamados son ignorados por nosotros mismos. Yo recuerdo en mi etapa de juventud que en mi familia empezó a haber muchos cambios. Yo recuerdo de un primo pastor que tenía y que constantemente me hablaba de la palabra de Dios y me pedía que reconsiderara, que me acercara al Señor. Y honestamente, con tristeza les digo que muchas veces yo me burlaba y yo decía: no, es que yo no necesito de tu prédica, yo no necesito que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces ignoramos por esa ignorancia espiritual que muchos llevamos, pero aún y así el Señor nunca nos deja salir de su mano, siempre estamos ahí. En Isaías 40, versículo 3, vemos que Isaías ya hablaba acerca de la preparación del camino de Jehová. Y nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, aún en el Viejo Testamento ya sabían de la venida de Jesucristo, ya sabían a través del profeta que Él llegaría. Muchas veces, si nosotros queremos experimentar el obrar
poderoso del Señor Jesucristo en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es abrirle el corazón. Recordemos que nuestro Dios está en busca de corazones humildes. Muchas veces nos pasa que sabemos que queremos de la bendición, sabemos que necesitamos de Dios, pero muchas veces no le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas. Le decimos: está bien que entres a mi vida, entra a mi sala y te invito, pero no te puedo invitar o dejar entrar a mi recámara, no te puedo dejar entrar a mi garage, no te puedo dejar entrar a mi closet, porque ahí es donde tengo todos esos pecados escondidos, esa adicción, a las drogas, esa adicción al alcoholismo, esa adicción a la pornografía. Entonces, para que nosotros podamos experimentar el poder poderoso del Señor, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a poder abrir completamente nuestro corazón para que el Señor pueda obrar en ello y pueda cumplir su plan en nuestras vidas. Si queremos que Dios transforme nuestras vidas, debemos pedirle que haga conforme a su voluntad en todas las áreas de nuestro ser y no permitir que nosotros querramos seguir con el mismo andar de querer aplicar las soluciones humanas que estamos acostumbrados a hacer. Muchas veces el arrepentimiento, el perdón y cambio va de la mano en el plan de Dios. En otras palabras, hermanos, no podemos venir al Señor sin un corazón humilde, dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, dispuestos a pedir perdón, dispuestos a experienciar un cambio en nuestra vida para que el Señor pueda obrar en nuestra situación. El llamamiento de Dios al pueblo, y en este caso a nosotros en este día, es a reconocer nuestros pecados y errores y a experimentar con su ayuda un cambio de actitud. ¿Cuántas veces, hermanos, muchas veces no estamos dispuestos a reconocer ese error? Quizás en tu matrimonio en estos momentos tú estés pronto para decir: bueno, es que mi esposa es la que siempre me está tratando de corregir, me está tratando de revisar en dónde he estado durante el día, pero muchas veces no estamos dispuestos a aceptar que nosotros también hemos cometido errores. Entonces, el venir a Jesús, el venir al camino de Dios, corresponde directamente con estar dispuestos nosotros a responsabilizarnos por nuestros actos, y eso incluye arrepentirnos de nuestro pasado, arrepentirnos de los pecados que hemos conocido y estar dispuestos a experienciar el cambio que Dios tiene en nuestras vidas. Cuando hay arrepentimiento sincero, Dios perdona nuestros pecados. Definitivamente que nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos venir y decir: estoy arrepentido de este tropiezo que tuve en mi vida, sin en realidad sentirlo. Tenemos que tener ese corazón y decir: Señor, me arrepiento de lo que he hecho, estoy dispuesto a cambiar. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento sincero, que en realidad ese arrepentimiento sea reflejado en nuestros actos. El arrepentimiento y perdón de pecados son fundamentales para emprender una vida plena en el plan de Dios. De hecho, es un requisito importante en el cambio personal. El poder perdonar a esa persona que quizás te hirió, el perdonar quizás a tus padres que no te dieron una infancia quizás ideal, el perdonar quizás a ese amigo que te traicionó. El perdón y el arrepentimiento están ligados directamente para que el plan fructífero del Señor pueda tomar parte en nuestras vidas. Cuando hay arrepentimiento sincero, Dios perdona nuestros pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados son fundamentales